Señores, buenas noches. Señor presidente de la Asociación Cultural Flamenca, amigos de la guitarra, José Miguel Acal, Peña Flamenca Juan Talega, de Dos Hermanas, que hoy nos acompaña, señoras, señores, amigos y aficionados al flamenco. Bueno, no se asusten, porque aunque me vean con la guitarra, no voy a dar un concierto, así que los tomates los podemos guardar para otro día. Esto que están ustedes viendo, evidentemente es una guitarra española, pero para llegar hasta aquí hay una serie de evoluciones y variantes que voy a intentar explicar haciendo un poquito de historia. Ya sé que es una temeridad, un atrevimiento venir a la Asociación Cultural Amigos de la Guitarra a disertar sobre la guitarra, sobre la sonanta. No voy a descubrir nada que ya no esté inventado. Tan solo pretendo dar una pincelada sobre la evolución a la que me he referido anteriormente. Hay que decir de antemano que la guitarra es el instrumento de cuerda más usado en el mundo. El antecedente de la guitarra española está en la vihuela, instrumento de madera en forma más o menos de pera que usaban las clases celestas o clases altas, que a partir de 1550 aproximadamente le llaman guitarra morisca o guitarra latina. Por esa época, Alonso Mudarra escribe 3 libros en cifra y a partir de ahí la guitarra en España toma auge cuando todavía los signos de música no existían. Yo voy a comenzar hablando un poco más acá, más cercano en el tiempo a nosotros, en torno a 1580 o 1590, donde realmente empieza la evolución de la guitarra, que en aquella época tenía 4 cuerdas. Pero hay un rondeño, poeta, musicólogo, que se llama Vicente Martínez Espinel, que tiene la ocurrencia, la idea de añadirle la 5ª cuerda, y hay quien le llama a esa 5ª cuerda Espinela, y es en honor de Vicente Espinel. A partir de ahí pasa a llamarse ya guitarra española, cuando, como he dicho anteriormente, le llamaban guitarra morisca o guitarra latina. Mientras la vihuela es el instrumento de las clases altas, la guitarra es el instrumento elegido por el pueblo llano. Después de Vicente Espinel aparece un austriaco judío llamado Jacobo Otto de Jena, que aproximadamente hacia 1760 le incrementa ya la 6ª cuerda. En España, el que populariza primero la guitarra con las 6 cuerdas es un cura llamado Padre da Silva, que además es el primero que hace el pentagrama con los signos de la música actual. En 1701, el pentagrama con los signos de la... en 1701 nace un constructor de guitarra que es quizá el pionero en comenzar la evolución de la guitarra española. Se llama Francisco Sanguino, es sevillano para más señas. Al principio, la guitarra por dentro, en la tapa armónica, no tenían nada, por lo que las tapas armónicas se hacían muy gruesas, a veces le ponían una barreta transversal para sostener y aguantar la tensión de las cuerdas y evitar que la tapa se hundiera. Sanguino tiene la idea de ponerle 3 barritas en forma de abanico y la tapa más delgada, y resulta que ese artilugio empieza a vibrar. La guitarra adquiere más sonido, más volumen, más profundidad. Esto ocurre aproximadamente entre 1750 y 1760. Más tarde aparece la familia Pagés, con Juan Julián del Rosario Pagés, que son una familia de Écija. El pastelero, que más tarde se traslada a Osuna
donde abre un taller de construcción de instrumentos musicales. Ha cambiado la confitería, digamos, por la construcción de instrumentos de cuerda. Y es en la ciudad de Osuna donde nacen sus hijos, José, Antonio y Francisco. Aunque todos ellos se dedican a la construcción de instrumentos, es José el que destaca. Esta familia se traslada y fija su residencia en Cádiz. Hay que tener en cuenta que en esa fecha, final del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, el puerto de Cádiz es floreciente, mucho comercio con el negocio de las Américas, amén de la traída y entrada de buenas maderas tropicales, tanto en América como de África. Hacia 1850 comienzan ya las guitarras con 5 barretitas interiores en forma de abanico. Los guitarristas famosos de clásico que a finales del XVIII y principios del XIX son Fernando Sos y Dionisio Aguado, y tocaban con guitarras de la familia Pagé, que era la que predominaba en estos tiempos. Sobre 1830 aparece un guitarrista, Julián Arca, de Almería, y en esa época hay un constructor también de Almería, Antonio Torres Jurado, que aprende el oficio en Granada y empieza a construir guitarras aproximadamente hacia 1855. Ya la guitarra de Torres evoluciona y tiene 7 barras armónicas en forma de abanico y tapa mucho más fina, despidiendo buena sonoridad y gran volumen. Torres ha sido el constructor más grande en la historia de la guitarra y el que le dio propiamente el nombre a la guitarra actual, guitarra española. Nadie hasta la fecha ha superado lo conseguido por él. Más tarde aparece un joven guitarrista por Sevilla que además es compositor con unos dotes excepcionales y unos conocimientos de música fuera de lo común, llamado Francisco de Tárraga, oriundo del pueblo de Villarreal y alumno de Julián Arca, al que Torres le construye una guitarra. Tengo que decir que los materiales para construir la guitarra generalmente han sido y son para el fondo y la caja de resonancia y los aros, el palo santo de Brasil o India y el ciprés para la guitarra flamenca. Para la tapa armónica, el pino abeto y el cedro, Para el puente y la cabeza, el palo santo. Cada constructor hace un tipo de cabeza, que es lo que le identifica. Si hay un tipo de cabeza, sabemos de qué constructor por qué constructor está hecha. Para el mástil, se utiliza el cedro. Para los trastes se utiliza la alpaca, que es una aleación de cobre, zinc y níquel. En la Edad Media estos trastes se hacían de plata. Pero ¿qué pasaba? Que la plata es muy débil para el roce de las cuerdas y además, como comprenderán, era mucho más cara. Las cuerdas eran de tipa hasta prácticamente los años 40, aproximadamente, siendo en el día de hoy generalmente de nylon las 3 primeras y entorchadas las 3 segundas. Los flamencos antiguamente preferían el ciprés, que da un sonido más seco, más rápido, pero corto, y además porque era más barato. Las maderas tropicales se vienen utilizando desde los años 60. A continuación del constructor Torres está la escuela madrileña de los Ramírez. Para el que sea aficionado a la guitarra no le sonará bien lo que estoy diciendo. Manuel y José y sus 4 oficiales de prestigio, Santos Hernández, Domingo Esteso, que son las famosas guitarras de Conde,
Enrique García y Modesto Borreguero. Más tarde surgen los nuevos conductores como Miguel Rodríguez y Manuel Reyes en Córdoba, Gerundino Fernández, Marcelo Barbero y Arcángel Fernández en Madrid. Entre los constructores actuales están Francisco Barba y Andrés Domínguez en Sevilla, Ricardo Sanchí en Valencia, Los Condes y Ramírez en Madrid, por citar algunos de los más importantes. Entre los guitarristas flamencos está Ramón Montoya Salazar, considerado como el padre de los guitarristas. Está también Manolo de Huelva, Agustín Castellón Sabica, Manuel Serrapí, Niño Ricardo, Diego del Gastor, Melchor de Marchena, Vicente Amigo, Manolo Sanlúcar y un largo etcétera. Pero la auténtica revolución de los tiempos modernos es la guitarra y el toque de Paco de Lucía. Bueno, de Niño Ricardo, de Vicente Amigo y de Paco de Lucía son la fuente donde bebe el joven guitarrista de esta noche. Guitarrista de dos hermanas, como ya el compañero lo ha avisado, que comienza con 13 años a hacer sus primeros toques con profesor particular, continuando luego su perfeccionamiento en la Fundación de Cristina Heven. Y es en el 2018, el año pasado, cuando obtiene el título de guitarrista profesional en el Conservatorio de Música Cristóbal Morales. Poco a poco se va abriendo camino y curtiéndose en el difícil arte del toque de este instrumento, tanto como solista como el toque por acompañamiento al cante. Es el guitarrista habitual de Paco Morillo, Rubito Hijo, Miguel Tena, por citar algunos cantadores a los que suele acompañar. Esta noche presenta aquí su CD titulado Conmigo, con temas de creación y composición propia, como son Fantasía Árabe y otros temas de autores destacados. El que esté interesado en la adquisición del CD está a la venta en la puerta y Marco se lo firmará muy gustoso. Y me ha dicho en el camerino que viene súper motivado e ilusionado por la presentación. Un CD creado con mucho mimo y cariño, donde ha volcado todos sus conocimientos sobre este arte e ilusionado a su vez porque trae unas ganas tremendas de darlo todo y agradar a todos los asistentes. En el recital de esta noche le acompañan al cante Macarena Delis y José Casado. Como segunda guitarra lo hará Jesús Álvarez y en la percusión Francisco Román. Ahora comenzará el recital con una soleá de creación propia, Agua Marina de Cepero y Fantasía Árabe también de creación propia. A continuación será el cante de Macarena Deli, que lo hará con aires del turronero de Utrera, y José Casado, que lo hará por Fandango Valientes de Alorno. Seguidamente continuará una tanda de alegría de creación propia, bulería, un verdial titulado El Cañaveral de Gerardo Núñez y la composición maestra de Paco de Lucía, Entre dos aguas. Y luego lo que se tercie. Así que recibamos con un fuerte aplauso la guitarra de Marco Cerrato y su grupo. Muchas gracias.